pronto puede quedarnos la idea de que no tenemos lo suficiente para dar o compartir con otros. Tenía eso presupuestado. Yo dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Que hacer ese tipo de actos es realmente practicar la fe. Exploremos las profundas enseñanzas del Padre Nuestro. No importa si llevas toda una vida orando o apenas comienzas. Este tema despertará en ti un renovado deseo de encontrarte con Jesús cada día. Bienvenido a los 10 días de oración. Tema de hoy: danos hoy nuestro pan de cada día. Apreciados amigos de Iglesia Mundial, qué gusto nos da saludarles una vez más en este 8º día de oración, esta jornada de crecimiento espiritual que hemos titulado "Pero tú cuando ores". Y es un gusto para mí saludarles nuevamente y me siento muy contento también de estar acompañado del pastor Iván Marrero. Pastor, ¿cómo estás? Pastor Roberto, mucho gusto. Por aquí estamos bien. Estamos ya prácticamente en la recta final, ¿no?, de esta jornada de 10 días de oración. Qué rápido ha pasado el tiempo. Pero nos sentimos contentos de poder compartir con la hermandad en todos los países de habla hispana de nuestra Iglesia Mundial de estos 10 días de acercamiento al Señor, de oración y de buscar su rostro. Maravilloso. Saludos para todos. Un saludo cariñoso también para toda nuestra audiencia. Nos gusta saber desde dónde se conectan con nosotros para poder interactuar juntos. Ahí en la caja de comentarios no olviden suscribirse a nuestro canal y a todas nuestras redes sociales para que se enteren de los últimos acontecimientos y proyectos e iniciativas que la Iglesia Adventista Mundial tiene para cada uno de ustedes. Queridos amigos, hemos llegado al ombligo de la semana, como decimos coloquialmente, y es un privilegio que tenemos una vez más la oportunidad de abrir nuestra Biblia y abrir nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo. Y Pastor Marrero, tenemos un tema muy interesante para esta ocasión. Danos hoy nuestro pan de cada día. Así que algunos que nos están viendo ya se están frotando las manos porque seguramente este tema va a ser de mucha esperanza y de mucha bendición para cada uno de nosotros. Hay un texto clave que tenemos por acá, Pastor Iván, y yo quisiera invitarte para que nos comparta. ¿Cuál es? Sí, se encuentra justamente en el libro de Gálatas, capítulo 6, en los versos 9 y 10. El apóstol Pablo, con inspiración, nos dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Por lo tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Es el texto que tenemos para hoy, Pastor Roberto, muy interesante, nos invita a compartir, ¿no es cierto? No solamente a recibir, pero también para dar y compartir a los demás. Que nuestra fe sea práctica, básicamente es el postulado de este texto. Y yo creo, Pastor Iván, que cuando nosotros aplicamos a nuestra vida estos consejos, los más beneficiados siempre somos nosotros. De pronto puede quedarnos la idea de que no tenemos lo suficiente para dar o compartir con otros, pero nos sorprenderíamos al empezar a caminar por la fe y confiar en las promesas del Señor. Precisamente hablando de esta provisión que Dios siempre se encarga de realizar, hay una historia que yo quiero compartir con todos y es una anécdota que el pastor Pavel Goya nos tiene en esta ocasión, y él relata que hace algún tiempo él había hecho los preparativos en su presupuesto familiar para cubrir algunas deudas, algunos compromisos que había, particularmente los que tenían que ver con la matrícula educativa de sus hijos. Resulta que ya había cuadrado bien esta cantidad que él tenía que entregar a la escuela, y cuando llegó el momento, entonces se dispuso para llevar a sus hijos al colegio, ya con el dinero necesario para salir de ese pendiente.
Y resulta que cuando va llevando a su familia, allí en la entrada había una joven que se encontraba llorando desesperadamente, parecía inconsolable. Y cuando él se acercó, se dio cuenta de que esa joven era una persona que él había bautizado apenas unos meses atrás, así que él la conocía bien. Le llamó la atención esta escena y por la confianza que había, entonces se acercó, le preguntó y entonces la joven abrió su corazón al pastor y le dijo que estaba pasando una crisis financiera muy importante, muy grande, al punto de que no tenía los recursos para alimentar a su familia y al mismo tiempo el compromiso de la renta no podía cubrirlo porque pues no había cómo. Entonces el pastor oró con ella, le animó para tener fe, pero no solamente eso, sino que el dinero que tenía presupuestado para cubrir la matrícula educativa, entonces él utilizó para ir al supermercado, la llevó y llenó un carrito de enseres de alimentos, de comida, de provisiones, y con el dinero restante alcanzaba para cubrir la mitad del pago de la renta y también llegaron a la negociación con el casero, el que era el dueño de la casa, para que él perdonara la otra mitad. Así que entonces esa deuda quedaría saldada, al menos por ese mes. Y en la iglesia se llevó también un acuerdo para ayudarle a cubrir los gastos de la luz que se debían de ese apartamento. Así que aquí el pastor Goya nos comparte ese momento dramático en la vida de esta joven, pero que se resolvió a través del poder milagroso de Dios que utilizó en este caso al pastor. Y cuando quedó ya saldada la situación financiera, el pastor le dijo, bueno, ahora yo te invito para que cuando ya estés bien, tú puedas bendecir a otros que te rodean. No sabemos hasta qué punto llega esta historia, pero sin duda que cuando nosotros nos convertimos en canales de bendición para otros, hay mucha alegría por todas partes. Pero como dije al inicio, Pastor Marrero, los principales beneficiados somos nosotros porque nuestros corazones quedan llenos de la presencia de Dios. ¿No le parece? Sí, definitivamente es así, Roberto. Nosotros debemos pedir a Dios recursos que obviamente necesitamos. Por cierto, la oración dice, danos el pan de hoy. No es preocuparnos por el mañana, sino que cada día podamos ser sostenidos por la gracia de Dios. Pero no solamente pedir para nosotros, para nuestras necesidades, sino pedir para compartir con los demás. Hace bastante tiempo mi esposa y yo tomamos la decisión de dentro de nuestro estipendio que podemos conseguir cada mes, cada vez que el Señor nos bendice, entonces tenemos un porcentaje fijo para ayuda a otros. Eso lo hicimos inspirado en un pastor que conocí hace varios años, que él tenía también un porcentaje fijo en sus entradas, aparte del diezmo y la ofrenda, tenía un porcentaje fijo en su presupuesto para ayuda a otros. Eso me pareció tan interesante porque todos sabemos pues que las entradas de un pastor son limitadas, ¿no? Digamos, gracias a Dios, pues la obra provee para necesidades básicas, pero no hay esa solvencia económica que puede tener, por ejemplo, un negociante o cualquier otro tipo de empleo, ¿no? Entonces me llamó la atención que un pastor como yo tenía eso presupuestado. Yo dije, bueno, yo voy a hacer lo mismo. Así que de un tiempo para acá tenemos un porcentaje fijo en nuestras entradas que va para ayudar a otras personas, para socorrer a otros en necesidad. Y debemos creer, Pastor Roberto y hermanos que escuchan, debemos creer lo que el Señor Jesús dice, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces el mismo Señor Jesús nos dio el ejemplo, Él se vino a dar a los demás. Entonces nosotros también debemos compartir. Obviamente para compartir tenemos que tener, debemos tener. Así que le pedimos al Señor que nos provea los recursos,
pero no para gastarlos egoístamente, sino para compartir con otros, para satisfacer necesidades de otras personas, muchas veces que ni nos conocen, ni nosotros conocemos exactamente, pero en algún momento Dios nos pone en nuestro camino y podemos nosotros dar esa ayuda oportuna para la gente que está en cualquier necesidad, ¿no? En cualquier necesidad. Eso me hace recordar, pastor, que el Señor Jesús nos dice, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo yo amo a Dios? Me gusta la reflexión que hace el apóstol Juan en su primera carta. Él dice ya en 1 Juan 4:20, dice, pero si tú no amas a tu hermano a quien has visto, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no has visto? Entonces, la forma como nosotros demostramos que realmente amamos a Dios es amando a los demás. En esa dimensión horizontal, digamos, de nuestras relaciones interpersonales, es como podemos conectar con esa relación vertical con nuestro Dios, ¿no? Brindando ayuda a quienes lo necesitan. Es esa forma como nosotros demostramos que amamos realmente a Dios, ¿no? Totalmente de acuerdo, Pastor Marrero. Y tal vez puede haber alguien que nos está viendo que diga, bueno, pero es que yo no tengo nada para compartir, yo no tengo nada para bendecir a otros. Y bueno, esto me lleva a pensar, Pastor Iván, que las historias bíblicas más extraordinarias provienen de casos donde había personas que estaban en su límite, que no tenían la capacidad de un sobrante, de un excedente para poder compartir con otros, sino que aprendieron a caminar por la fe. Y es que si lo vemos desde esta perspectiva, cuando nosotros podemos compartir con otros lo que nos queda de más, en realidad no estamos haciendo algo más allá de nuestras fuerzas, como dice el apóstol Pablo, refiriéndose a los macedonios, que era una región al norte de Grecia y que allí estaban ubicadas dos iglesias importantes, la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, que hubo un momento de la historia en que la iglesia de Jerusalén necesitaba del apoyo y la bendición de los demás. Y el apóstol Pablo inicia una colecta y precisamente le pide a los hermanos de Filipos, de Tesalónica, que estaban pasando por momentos y circunstancias muy complicados. Por ejemplo, refiriéndonos a necesidades económicas, ellos vivían en pobreza extrema, muchos de ellos, y no solamente eso, sino que eran perseguidos por su fe. Sin embargo, en ese entorno, en ese contexto de dificultad, de prueba, fueron capaces de desprenderse de lo poco que tenían para compartir con los hermanos de Jerusalén. Y yo me pongo a pensar en esos casos que hacer ese tipo de actos es realmente practicar la fe, una fe que obra, una fe viva, una fe que ayuda, que comparte, que se extiende a los demás. Y en ese sentido, a mí me parece que cuando estamos pasando por las circunstancias más difíciles es cuando tenemos la mejor oportunidad de ser las manos de Cristo para aquellos que realmente lo necesitan. Y pensar, quizá, Pastor Iván, yo ahora tengo esta cantidad, tengo este presupuesto, eso es lo que estoy planeando para mañana, para pasado, es lo que va a sostener. Pero llega una emergencia, alguien lo está necesitando más que yo. Bueno, con los ojos de la fe, yo voy a confiar en Dios, yo voy a apoyar y entonces Dios proveerá. Eso es actuar por fe. Y yo creo que cuando nosotros pedimos ese pan nuestro de cada día, también allí está el término nuestro. Pastor Marrero, es algo que nos invita a compartir, a dejar de pensar de manera egoísta, porque el autor, nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo estas palabras, pudo haber hablado de manera individual, ¿no? Dame el pan que necesito cada día, pero el Señor nos invita a pedir el pan nuestro, ¿no es cierto, Pastor Iván? A pensar en la comunidad, en nuestra familia, en los que están a nuestro alrededor. Sí, exactamente. Por eso, justamente, al hacer tu mención de la familia, es lo que el versículo, el texto base para hoy nos recuerda, ¿no?
proveer especialmente a los de la familia de la fe. Entonces, en primer lugar, uno va, digamos, a satisfacer las necesidades de la familia cercana, ¿no es cierto? Los familiares, dice el apóstol Pablo también en Timoteo, que el que no provee para su familia es peor que un incrédulo. Entonces hay que proveer para nuestra propia familia, digamos, los que están bajo nuestro techo y nuestra familia extendida también. Pero luego lo de la familia de la fe, ¿no? La familia de la fe, y por eso es que es tan importante y es tan maravilloso el sistema que la Iglesia Adventista de Séptimo Día practica en todo el mundo, que es la benevolencia sistemática. Es decir, que la benevolencia no está atada a un impulso, a un deseo, digamos, espontáneo, momentáneo, sino que es algo que yo organizo en mi vida para que sea permanente. Y luego, en la manera como se distribuyen los recursos, nos enseña que podemos compartir con todo el mundo y en cualquier lugar del mundo, ¿no? Entonces, cuando nosotros damos una ofrenda, por ejemplo, esa ofrenda se reparte a través de la estructura de la iglesia y llega a los lugares más recónditos que uno jamás se imaginaría hasta dónde puede llegar. Eso nos enseña que a no ser egoístas, sino que cuando satisfacemos necesidades ajenas, realmente nos estamos bendiciendo finalmente nosotros mismos, ¿no? Así que por eso es muy importante la práctica de esa benevolencia sistemática, de manera que yo lo animo a los que nos están escuchando que hagan de eso un estilo de vida. No esperar que llegue el momento en que se presente una emergencia y de dónde voy a sacar los recursos para ayudar, sino que dentro de tu presupuesto tú puedas colocar ese apartado fijo de ayuda, de compartir con los demás. Recordando eso que tú acabas de mencionar, con relación a los macedonios, ¿no? Que menciona el apóstol Pablo allá en 2 Corintios 8, diciendo cómo los macedonios en su extrema pobreza y en su gran tribulación rogaron a Pablo que los dejaran participar en la ofrenda. Increíble. Ellos estaban pasando por pruebas económicas. Yo me imagino que Pablo y sus colaboradores le dijeron, no, pero ustedes, esto no es con ustedes. Porque dice el texto que ellos rogaron que los dejaran ofrendar. Así que yo me imagino que Pablo tuvo que decirles en algún momento, no, pero ustedes no tienen que hacerlo. Ustedes están pasando por necesidad. Ustedes necesitan. Pero ellos dijeron, no, nosotros queremos formar parte de este plan. Nosotros queremos el privilegio, participar del privilegio de dar. Porque dar es un privilegio. Definitivamente, pastor. Un tremendo testimonio de dadivosidad, de generosidad, que nos recuerda el regalo más hermoso que nos ha dado nuestro Padre Celestial, que es a nuestro Señor Jesucristo, que se ofreció en sacrificio para salvarnos. Amigos, queremos invitarles también a ustedes para que nos escriban sus peticiones, sus pedidos de oración. Queremos saber cuáles son las necesidades que hay en nuestra comunidad y juntos podamos unirnos en oración para clamar y que el oído del Señor pueda inclinarse ante nosotros, que podamos sentir su mano que obra milagros una vez más. Así que por favor, este es el momento en el que nos gustaría que todos ustedes nos compartan ahí en la caja de comentarios sus peticiones, pero también si tienen agradecimientos, este es el momento indicado para hacerlo. Tenemos un equipo que va a estar ahí respondiendo sus dudas y también respondiendo a sus saludos y comentarios. Pastor Iván, yo quisiera ir cerrando esta reflexión recordando la importancia de disfrutar el día de hoy, el presente. Es cierto que hay que ser responsables con lo que va a acontecer en el porvenir, pero no por ello deberíamos perdernos la oportunidad de disfrutar el regalo y la bendición que Dios nos ha dado en este mismo instante. Por pensar más allá, por sobrepensar todo el tiempo, a veces nos perdemos y dejamos de disfrutar este momento que tiene que ver con el pan de cada día. El Señor nos ha dado su bendición hoy y por eso Él quiere que la disfrutemos, que compartamos con los demás, que no dejemos pasar este instante, porque es irrepetible. Este tiempo que hemos apartado para estar ahora conectados y para orar, no va a volver a suceder. Es un momento inédito y debemos disfrutarlo como tal. El Señor nos invita entonces también para que confiemos que Él proveerá mañana y que hoy
disfrutemos entonces el regalo que Él nos ha dado. Hemos llegado al momento especial de oración y Pastor Iván, tenemos algunos motivos de oración que quisiéramos compartir con todos nuestros amigos que nos están sintonizando. Y voy a comenzar. El primer pedido de oración, el primer motivo por el cual vamos a estar orando, es precisamente que el Señor ponga en nosotros el deseo de orar como nunca antes, que Dios obre de manera milagrosa, haga un prodigio en nuestra mente y corazón, para que tengamos la voluntad y el deseo de orar cada día más, Pastor Iván. Sí, la segunda petición que tenemos en esta cadena mundial de oración es por los 541 grupos étnicos que se encuentran en 18 países de la división África Austral y Océano Índico, para que ellos puedan conocer la verdad. Esta división de África Austral o África del Sur comprende países como Madagascar, Mozambique, Sudáfrica, que es donde está la sede de la división, y otros países más de África del Sur. Excelente. Vamos a estar orando también para pedirle a Dios que nos enseñe cómo satisfacer las necesidades prácticas y espirituales de los refugiados. Hay personas que están sufriendo mucho, que se han tenido que desplazar y abandonar sus lugares de origen, no porque así lo hayan planificado, sino por la necesidad. Entonces, oremos para que el Señor nos permita ayudarles en los momentos oportunos a cada uno de ellos. Así es. También vamos a estar orando por los grupos étnicos distribuidos en los países de la división intereuropea, que incluye países muy conocidos como Francia, Italia, Alemania, Portugal, Rumania, España y Suiza. Como ustedes saben, en Europa en general el secularismo ha avanzado mucho y entonces vamos a orar por esos grupos no alcanzados todavía en estos países de Europa. De la misma manera, queremos pedir que Dios levante un ejército poderoso de misioneros, de trabajadores que planten iglesias para los 948 grupos étnicos en los 38 países de la división interamericana, nuestra división aquí en México, desde donde estamos transmitiendo, ¿verdad? Es nuestra división. Y oramos entonces para que el Señor haga estos milagros. Pastor Iván, hay muchas necesidades, hay pedidos de oración ahora mismo ahí en la caja de comentarios. Nuestros amigos de la Iglesia Mundial de Habla Hispana alrededor de todas las regiones del mundo se conectan con nosotros y piden al Señor que haga milagros en sus vidas. Quisiera usted tomar este tiempo para guiarnos en oración, Pastor Iván. Claro que sí. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias porque tú has prometido proveernos de todas nuestras necesidades. Nos invitas para cada día, pedir por el sustento de ese día. Pero hoy hemos aprendido que también debemos compartir con aquellos que probablemente tienen mayores necesidades que las propias nuestras. Ayúdanos a mirar las necesidades de otros como una prioridad también en nuestra vida, especialmente a los de nuestra familia y a la familia de la fe. Provee, Señor, para aquellos hermanos y hermanas que han dejado también solicitudes diversas en la caja de comentarios, porque sienten esas necesidades ahora mismo y acuden a ti para que tú las respondas conforme a tu misericordia. Y nosotros, siguiendo la orden bíblica de orar los unos por los otros, ponemos esas solicitudes a tu consideración también, querido Padre. Te rogamos por estas divisiones del mundo como la división África del Sur, nuestra división interamericana, la división intereuropea, tantos grupos étnicos diversos que hay en cada uno de estos países para que puedan ser alcanzados con la verdad del Evangelio, la esperanza de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por recibir nuestras oraciones. Gracias por contestarlas. Aumenta nuestra fe cada día. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Bueno, querida familia de Iglesia Adventista Mundial, es así como llegamos al final de nuestro 8º día de oración y nos vemos mañana. Mañana tenemos una nueva cita, será nuestro penúltimo día de oración, así que les animamos a conectarse, suscríbanse al canal, compartan con sus amigos y familia y que podamos seguir siendo beneficiados con esta jornada de crecimiento en la oración. Que Dios les bendiga, nos vemos la próxima. Amén. Cuando me acerco, tú estás ahí. Escuchas mi voz, te puedo sentir. Presento mi vida, mis sueños también. Y en cada oración sé que obrarás bien. Orar sin cesar es mi conexión, depositar mis planes en su dirección, fijo en la cruz, mi corazón fiel, y en su promesa descanso y creeré. Te entrego mis cargas, mi anhelo, Señor. Espero en tu tiempo, confío en tu amor. Mi vida es tuya, te rindo el control. En la oración hallo consuelo y favor. Orar sin cesar es mi conexión, depositar mis planes en su dirección, fijo en la cruz, mi corazón fiel, y en su promesa descanso y creeré. Orar sin cesar es mi conexión, depositar mis planes en su dirección, fijo en